Hola a todos y bienvenidos al próximo Framework en Ingeniería. En este canal exploramos las bases de la ingeniería de hoy para que juntos podamos construir el futuro con la inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de una de las barreras más fundamentales de nuestro mundo moderno, una que a menudo olvidamos que existe. Os dejo con Ana y Carlos, que os lo contarán en detalle. Muchas gracias. Imaginemos un sensor de humedad en un cultivo en medio de una zona rural aislada, una baliza de seguimiento en un contenedor en mitad del Pacífico, o un sistema de alerta temprana de incendios en un bosque remoto. Para ellos, nuestra red 5G es tan útil como una carretera en medio del mar. Este es el gran desafío de la conectividad global. Y es precisamente en este 80% de silencio donde una empresa española, Sateliot, ha decidido levantar la voz, no con cables ni con torres, sino mirando hacia arriba, hacia el espacio. Su misión es tan ambiciosa como necesaria: ser el primer operador satelital en ofrecer conectividad 5G estándar para el Internet de las cosas desde la órbita terrestre. No buscan reemplazar nuestras redes, sino complementarlas, tejiendo una red de seguridad que cubra hasta el último rincón del planeta. Y lo están haciendo de una forma que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Para entender la genialidad de lo que está construyendo Sateliot, primero tenemos que entender la naturaleza de su constelación. Cuando pensamos en satélites de comunicaciones, a menudo nos viene a la mente la imagen de grandes aparatos en órbitas geoestacionarias, a más de 35.000 kilómetros de altura. Son como faros fijos en el cielo. Pero Sateliot utiliza un enfoque diferente, una constelación de nanosatélites en órbita terrestre baja, o LEO por sus siglas en inglés. Estos satélites orbitan mucho más cerca de nosotros, a unos pocos cientos de kilómetros. Estar tan cerca tiene dos ventajas cruciales para el Internet de las cosas. En primer lugar, la latencia, el tiempo que tarda la señal en ir y volver, se reduce drásticamente. Y en segundo lugar, y esto es fundamental, la señal necesita mucha menos energía para llegar al satélite. Esto significa que los dispositivos IoT pueden ser pequeños, baratos y funcionar con baterías durante años, algo impensable si tuvieran que gritar hasta una órbita geoestacionaria. Ahora bien, desplegar satélites es solo una parte de la ecuación. La verdadera revolución está en el lenguaje que hablan. Aquí es donde entra en juego el 5G, pero no el 5G que usamos para ver vídeos en alta definición en nuestro móvil. Sateliot se basa en un estándar muy específico, llamado NB-IoT o Narrow Band IoT, que traducido sería Internet de las cosas de banda estrecha. Este es un dialecto del 5G diseñado para la comunicación masiva de dispositivos que envían cantidades muy pequeñas de datos. No necesitamos transmitir un vídeo desde un sensor de nivel de agua en un río. Solo necesitamos un par de bytes que digan el nivel es de 2,3 metros. El NB-IoT es perfecto para esto. Es eficiente, de bajo consumo y está estandarizado a nivel mundial. La decisión de Sateliot de abrazar este estándar es probablemente su movimiento más brillante. En lugar de inventar una tecnología de comunicación propia y obligar a los fabricantes a crear chips especiales y caros para hablar con sus satélites, han hecho exactamente lo contrario. Han adaptado su red satelital para que hable el mismo idioma que ya utilizan millones de dispositivos en tierra. Y el pilar que sostiene toda esta estrategia es un documento técnico, un libro de reglas global conocido como el 3GPP Release 17. 3GPP son las siglas del Third Generation Partnership Project, la organización mundial que define los estándares de las telecomunicaciones móviles, desde el 3G hasta el 5G y más allá. Piensen en el 3GPP como la Real Academia de la Lengua de las Telecomunicaciones. Definen las normas para que un teléfono de una marca pueda hablar con una antena de otra en cualquier parte del mundo. Dentro de su versión 17, por primera vez, se incluyó un capítulo fundamental, las redes no terrestres, o NTN. Este es el punto de inflexión verdadero. El estándar 3GPP Release 17 define oficialmente cómo un dispositivo 5G NB-IoT puede comunicarse no solo con una torre terrestre, sino también con una plataforma en el cielo, ya sea un satélite, un dron o un globo a alta altitud. Aquí es donde se materializa la promesa de Sateliot. Al adherirse estrictamente a este estándar, garantizan algo que parece magia: la interoperabilidad total. Un dispositivo IoT con un chip comercial diseñado para funcionar en una red 5G terrestre puede, sin ninguna modificación de hardware, conectarse a la constelación de Sateliot cuando pierde la señal de la red terrestre. Es el concepto de roaming que todos conocemos cuando viajamos al extranjero, pero llevado a una nueva dimensión. Tu dispositivo no está buscando una torre en otro país, está buscando un satélite que pasa por encima. La importancia de esto es colosal. Elimina la principal barrera de entrada para el IoT satelital, la complejidad y el coste. Ya no se necesitan antenas parabólicas ni módems especializados. Se utiliza el mismo hardware, el mismo protocolo. Sateliot no está reinventando el ecosistema del IoT, se está integrando en él de forma transparente, ofreciendo cobertura donde antes solo había silencio. No solo están adaptando el futuro de las comunicaciones, sino que están ayudando a escribirlo. Su participación en foros de primer nivel como el foro NTN de la Agencia Espacial Europea confirma su posición de liderazgo, no solo como una empresa que lanza satélites, sino como un arquitecto clave de la próxima generación de conectividad global. Profundicemos un poco más en la arquitectura de esta red celestial, porque hay otro concepto clave que la hace tan eficiente y asequible: el mecanismo de Store and Forward, o almacenar y reenviar.
La constelación de Sateliot, especialmente en sus primeras fases, no proporciona una cobertura continua y en tiempo real sobre cada punto del planeta. No es una malla ininterrumpida. Y para la mayoría de las aplicaciones de IoT, esto no solo no es un problema, sino que es una ventaja. Aquí podemos usar una analogía para entenderlo mejor. Imaginen a un cartero en una ruta rural muy extensa. El cartero no está esperando en la puerta de cada casa las 24 horas del día. Sería increíblemente ineficiente. En cambio, los habitantes dejan sus cartas en el buzón y saben que el cartero pasará una o varias veces al día a recogerlas. El sistema de Store and Forward funciona de manera muy similar. El dispositivo IoT, nuestro habitante rural, tiene un paquete de datos que enviar. Espera, en un estado de bajísimo consumo de energía, a que un satélite de Sateliot, nuestro cartero espacial, pase por encima. Cuando el satélite está a la vista, el dispositivo se despierta brevemente, envía su pequeño paquete de datos y se vuelve a dormir. El satélite, a su vez, guarda ese paquete en su memoria. Continúa su órbita recogiendo más paquetes de otros dispositivos hasta que pasa por encima de una estación terrestre, un gateway, que sería la oficina de correos central. En ese momento, el satélite descarga todos los datos que ha recogido y estos entran en la red de Internet global. Este método es ideal para aplicaciones que son tolerantes a un cierto retardo. El sensor de humedad en un campo no necesita reportar su estado cada segundo. Una vez a cada pocas horas o incluso una vez al día es más que suficiente. Lo mismo ocurre con el seguimiento de un contenedor en el océano o la medición del nivel de un embalse. Al no requerir una conexión constante, se ahorra una cantidad inmensa de energía en el dispositivo, permitiendo que su batería dure años y se optimice el uso de la constelación de satélites, haciendo que toda la operación sea mucho más rentable. Sateliot ha diseñado una solución perfectamente adaptada al problema que quiere resolver: conectar masivamente objetos de bajo consumo de forma asequible. Claro que esto suena muy bien en teoría, pero en ingeniería las ideas solo valen si se pueden demostrar en la práctica. Y Sateliot lo ha hecho. Alcanzaron un mito que resonó en toda la industria, un momento comparable a la primera conexión de Starlink con un teléfono móvil. En colaboración con Nordic Sanderson, uno de los fabricantes de chips más importantes del mundo, lograron la primera transmisión 5G IoT de extremo a extremo entre un dispositivo comercial y estándar y su constelación Leo. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Pensemos en la magnitud de esto. Tomaron un módulo de Nordic, el NR9151, un chip que cualquiera puede comprar e integrar en su producto. Un chip diseñado siguiendo las reglas del 3GPP Release 17. Lo encendieron. Y sin ninguna modificación, sin antenas especiales, sin trucos de software, ese pequeño dispositivo se conectó con éxito a un satélite que orbitaba a cientos de kilómetros sobre sus cabezas y envió un mensaje. Ese simple «Hola mundo», enviado desde la Tierra al espacio y de vuelta, validó por completo su modelo. Demostró que la promesa de interoperabilidad no era solo una diapositiva en una presentación, era una realidad tangible. Demostró que cualquier ingeniero, en cualquier parte del mundo, puede diseñar un dispositivo IoT para redes terrestres con la certeza de que, gracias a Sateliot, también funcionará en el 80% del planeta que carece de ellas. Esto acelera drásticamente el desarrollo y despliegue de soluciones en innumerables sectores. De repente, el desafío de la conectividad en áreas remotas se simplifica enormemente. Ya no es una barrera insuperable que requiere soluciones a medida y costosas, sino una simple extensión de la red que ya conocemos. Se trata de integrar, no de reinventar, de ampliar, no de reemplazar. Ahora, para que este sistema funcione a escala global, no solo se necesita una tecnología robusta, sino también una estrategia regulatoria y de negocio inteligente. Y aquí, Sateliot ha tomado una decisión crucial que los diferencia de otros actores. Han optado por operar utilizando el espectro radioeléctrico atribuido al servicio móvil por satélite, o SMS. Esta decisión, que a nivel técnico se conoce como el enfoque SMS D2D, Direct to Device, tiene unas ventajas inmensas. El espectro radioeléctrico es un recurso finito y extremadamente regulado. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, lo divide en bandas y asigna su uso para diferentes servicios: radiodifusión, telefonía móvil, comunicaciones por satélite, etc. El enfoque de Sateliot utiliza bandas de frecuencia que ya están designadas y armonizadas a nivel mundial para las comunicaciones móviles por satélite. Esto significa que operan dentro de un marco regulatorio ya existente y bien establecido en la mayoría de los países. No necesitan pedir a los gobiernos que cambien sus leyes o que reorganicen su espectro. Simplemente encajan en las reglas del juego existentes. Esto minimiza el riesgo de interferencia con otros servicios y simplifica enormemente las complejidades operativas y legales. El enfoque alternativo, conocido como ILT D2D, propone que utilicen para los satélites el espectro que está asignado exclusivamente a los servicios móviles terrestres. Esto presenta desafíos técnicos y regulatorios gigantescos. Es como intentar que los barcos usen los carriles de las autopistas. Requiere cambios normativos profundos y plantea problemas de interferencia muy complejos que todavía se están estudiando.
Satelliot, al elegir la vía del SMS D2D, ha optado por un camino pragmático y factible, que les permite desplegar su servicio ahora, sin esperar a que se resuelvan estos debates regulatorios en el futuro. Es una decisión estratégica que demuestra una profunda comprensión no solo de la tecnología, sino también del complejo mundo de las telecomunicaciones. Y es esta combinación de tecnología de vanguardia y estrategia inteligente la que abre la puerta a un universo de aplicaciones que antes eran impensables o prohibitivamente caras. El impacto de esta conectividad ubicua se extiende a casi todos los sectores económicos estratégicos. Tomemos como primer ejemplo la agricultura, un sector que a menudo opera en el corazón de ese 80% desconectado. Satelliot ha formado una alianza con una empresa agtech chilena llamada LEM System. Su plataforma es un ejemplo perfecto de cómo la ingeniería actual sienta las bases para el futuro de la inteligencia artificial. Combina sensores en el campo, que miden la humedad del suelo, las condiciones climáticas y la salud de los cultivos, con una plataforma de IA. El problema era que muchos de estos campos no tenían cobertura móvil. Con la conectividad de Satelliot, esos datos de esos sensores pueden llegar a la nube desde cualquier lugar. La IA analiza estos datos en tiempo real y toma decisiones de riego ultra precisas, aplicando la cantidad exacta de agua en el lugar exacto y en el momento exacto. Los resultados esperados son asombrosos, un ahorro de hasta el 30% en agua y energía y una mejora del 10% en la producción y calidad de los cultivos. Esto no es solo una mejora de la eficiencia, es una herramienta poderosa para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en un mundo con recursos hídricos cada vez más escasos. Pero la agricultura es solo el comienzo. En logística y transporte, permite el seguimiento de mercancías, vehículos y flotas en cualquier parte del mundo, ya sea en alta mar, cruzando un desierto o en regiones polares. Permite el mantenimiento predictivo de maquinaria en lugares remotos, como en la minería o en plataformas petrolíferas. En la gestión ambiental, facilita la monitorización de cuencas hidrográficas para prevenir inundaciones, la vigilancia de bosques para la detección temprana de incendios o el seguimiento de especies en peligro de extinción en áreas protegidas. Incluso en infraestructuras críticas y defensa, proporciona una capa de comunicación resiliente para monitorizar oleoductos, gasoductos o para que las Fuerzas Armadas puedan operar en zonas sin ninguna infraestructura terrestre. Satelliot está proporcionando el sistema nervioso digital para las industrias que forman la columna vertebral de nuestra economía global, llegando allí donde los nervios de la red tradicional no alcanzan. Llegamos así a la conclusión de este análisis. La historia de Satelliot no es más que la historia de una empresa de satélites. Es la crónica de cómo la estandarización, la visión estratégica y la ingeniería de precisión pueden derribar una de las últimas grandes barreras de la era digital. Representan la vanguardia europea en un sector, el de las telecomunicaciones espaciales, que está redefiniendo los límites de lo posible. El logro fundamental de Satelliot es la democratización de la conectividad IoT. Al hacer posible que cualquier dispositivo estándar de bajo consumo pueda conectarse a un satélite tan fácilmente como lo hace a una torre de telefonía, están reduciendo drásticamente el coste y la complejidad de desplegar soluciones en ese 80% del mundo que hasta ahora estaba desconectado. Están ofreciendo a los operadores móviles terrestres una herramienta para extender su alcance, para ofrecer a sus clientes una cobertura verdaderamente global, creando una red sin fisuras que funcione en ciudades, en el campo, en las montañas y en los océanos. Están tejiendo, satélite a satélite, el tejido conectivo de un mundo verdaderamente global e inteligente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.